Bueno, función par. Una función, llamémosla f, es par si, eh, digamos, para cada x que está en el dominio de f, entonces menos x también está en el dominio de f. Y lo más importante, ¿no? Directamente es decir que f de menos x es igual a f de x. Por ejemplo, si tenemos la parábola x cuadrado, entonces, ¿cuánto es f de x? X cuadrado. ¿Es par? Bueno, para saber si es par, hay que hacer f de menos x, o sea, donde hay x ponemos menos x, pongo menos x y al cuadrado, y esto es x cuadrado, por lo tanto es igual, f de x es igual a f de menos x, y por lo tanto es par. Por ejemplo, veamos un polinomio, este pongámoslo como el ejemplo A, el ejemplo B, digamos que un polinomio de grado 4. Por ejemplo, 3 a la x cuarta menos 5x cuadrado más 2. ¿Bien? Con dominio en todo x. No lo dije, pero dominio en todo x. Tanto acá como acá. Bueno, para saber si es par, hagamos f de menos x. Entonces tenemos 3 a la menos x a la cuarta menos 5 a la menos x al cuadrado más 2. Y lo que podemos ver es que menos x a la cuarta es menos x por menos x por menos x por menos x. Esto es x a la cuarta. Esto es x al cuadrado y esto es x al cuadrado. Lo que esto es x a la cuarta. Esto es al cuadrado y es x al cuadrado por x al cuadrado que es x a la cuarta. En definitiva tenemos 3x a la cuarta menos, ya sabemos, 5x cuadrado más 2. O sea, nos dio lo mismo. F de x es igual a f de menos x, entonces también es una función par. Veamos, por ejemplo, f de x igual x al cubo más 1. Bueno, en este caso veamos cuánto es f a la menos x. F a la menos x es menos x al cubo más 1. Bueno, pero menos x al cubo, sabemos que ahora tenemos una cantidad impar de exponentes. Esto es x al cuadrado por menos x es igual a menos x al cubo, ¿no? Tenemos uno positivo, pero otro negativo, ya nos da menos x al cubo, por lo tanto este es menos x al cubo más 1, no es igual, y por lo tanto no es par. Una cosa que podemos decir, ya habiendo visto antes el concepto de simetría, es que si f es par, entonces, o si solo sí, mejor dicho, es una ida y vuelta, entonces el gráfico de f es simétrico con respecto al eje y. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la parábola, ¿no? Que, bueno, sabemos que si lo graficamos, lo que sabemos es que si nosotros cambiamos x por menos x, o sea, x, supongamos que hablamos de los positivos, o sea, no es necesario, lo único que nos está diciendo es que si vos pones x, en este caso, por ejemplo, mi x es igual a 1, o si pongo menos x, que es menos 1, la gráfica va a ser lo mismo. Si yo pongo menos 1 es mi x y le pongo menos x, que es menos menos 1, que es más 1, tiene que aparecer lo mismo. Eso sí, es la razón por la cual es decir que f de x es igual a f de menos x, es que haya simetría con respecto al eje y, ¿no? En el caso de f de 2 o f de menos 2, el negativo tiene que ser exactamente igual. Por lo tanto, todo gráfico que sea de esta forma tiene que ser
simétrico con respecto al eje Y. Si es par, es simétrico con respecto a este eje, al eje Y.